Buen día, cordial saludo. Para la actividad del día de hoy vamos a trabajar unos ejercicios seleccionados. Esto aplica para la materia física termodinámica. Les presenta Santiago Ramos Ladino. Tenemos una selección de ejercicios. El primero es la conexión de un medidor y un manómetro. Este medidor nos marca 80 kilopascales y lo que pretendemos es verificar la presión que se le ejerce a un gas. Para esto pues nos determinan un desplazamiento del líquido que se ve referenciado en el tono más gris de la imagen adjunta, donde nos dan dos situaciones: uno, que el líquido es mercurio, y dos, que el líquido es agua, cada uno con sus densidades. Para el desarrollo de esta actividad debemos identificar que la presión del gas es igual a la densidad del mercurio. En este caso lo que hacemos es multiplicar por la gravedad por la altura, y para fines del ejercicio debemos despejar H. En este caso es la presión del gas, lo que nos arroja el manómetro, los 80 kilopascales, sobre la densidad del mercurio por la gravedad. Entonces más adelante vamos a ver en otros ejercicios vamos a ver las conversiones de unidades, donde los 80 kilopascales es lo mismo que estamos hablando aquí en la imagen, de 80.000 newton metro cuadrado, sobre la densidad del mercurio, que es un dato que nos dan en el ejercicio, es de 13.600 kilogramos metro cúbico, por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. A esto hacemos referencia donde dividimos los 80.000 por la multiplicación, el resultado de la multiplicación de la densidad por la gravedad, y tenemos un resultado de 0,6 metros. Para este ejercicio lo que se hace es un intercambio de unidades. En este caso pues se eliminan los newton y se resta el metro cuadrado al metro cúbico, por eso queda solamente metro. Para el caso del agua volvemos a plantear que la presión del gas es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura. Despejamos H, entonces tenemos que la presión del gas sobre la densidad del agua por la gravedad. El mismo ejercicio planteado, la misma solución planteada, solamente que cambiamos la densidad del mercurio por la densidad del agua. Trabajamos las unidades y nos da que el desplazamiento del agua es de 8.15 metros. El ejercicio 2, este ejercicio pues plantea una medida del edificio, nos pide determinar la altura de un edificio, nos dice cuál es la lectura superior, que son 675 miligramos de mercurio, y una lectura inferior, una lectura base, que es de 695 miligramos de mercurio. Entonces nos piden hallarla. Para la actividad, la solución, establecemos primero el uso del mercurio y su densidad, donde hay una presión superior que es igual a la presión del mercurio por la gravedad por la altura superior. Hacemos la ubicación de las respectivas unidades, eso nos da 90.055,8 pascales. Después establecemos la presión base, que es la presión del mercurio por la gravedad por la altura base. Hacemos la ubicación de unidades y sus resultados son 92.724,12 pascales. Para determinar la densidad del aire nos dan un resultado 1,18, donde debemos identificar cuál va a ser esa presión, ese manejo que tenemos de el peso del aire sobre la atmósfera. Para eso pues nos dan una ecuación que es la presión base menos la presión superior es igual al peso del aire sobre la atmósfera. Hacemos el cambio de unidades. En este caso para la densidad del aire pues multiplicamos por la gravedad por la altura, es igual a la presión base menos la presión superior. Colocamos los resultados, en este caso la presión del aire 1,81 kilogramos metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es nuestra gravedad, por la altura, que es un dato que desconocemos, es igual a la diferencia entre la presión base 9,72 y la presión superior 90,6 newton metro cuadrado. ¿Qué hicimos? Pasamos los pascales
a newton metro. Esto es importantísimo. Entonces tenemos que la multiplicación de la densidad por la gravedad es 11,58 newton metro cuadrado por la altura, que es un dato que desconocemos, y la diferencia entre la presión base y la presión superior es 2,66. Reorganizamos la estructura de la ecuación, es decir que el resultado de la densidad del aire por la gravedad pasa a dividir, y tenemos que nuestra altura del edificio es de 230 metros. Ejercicio 3. Un tanque de almacenamiento de aire comprimido nos dice que hay una presión de 1500 kilopascales. Nos piden utilizar esta expresión que es la conversión de unidades. Tenemos kilonewton y metro, kilogramo metro y segundo, kilogramo kilómetro y segundo. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Para la primera, para determinar kilonewton y metro, es la fácil descripción de convertir esos kilopascales a kilogramo newton metro. Entonces recordemos que un kilopascal es lo mismo que estuviéramos hablando de un kilogramo newton sobre metro cuadrado. En este caso hacemos la conversión y nos da 1500 kilonewton metro cuadrado. Diferente cuando nos piden convertirlo a kilogramo metro sobre segundo, o más conocido como un kilonewton, que es hacer la misma descripción, la misma multiplicación, pero lo que hacemos es multiplicarlo por kilogramo, 1000 kilogramos metros sobre segundo. Tenemos un resultante de 1.500.000. Y para convertirlo a kilogramo, kilómetro y segundo, lo que hacemos es tomar esos 1500 kilopascales, además de multiplicarlo convertirlo a kilonewton metro cuadrado y convertirlo a kilonewton, lo que hacemos es multiplicarlo por 1000, que sería el resultado de los metros que contiene un kilómetro, y tendríamos 1500 millones de kilogramos sobre kilómetro por segundo cuadrado. El ejercicio 4 establece que hay un hombre con una estatura de 1.75 metros que está de pie, está erguido verticalmente en el agua y completamente sumergido, en este caso pues en una piscina, que nos solicitan determinar la diferencia que hay de presiones entre su cabeza y sus pies. Consideraciones previas, pues los datos de la presión de la cabeza es igual a la presión atmosférica por la densidad, que utilizaríamos la densidad del agua, por la gravedad por la altura, y la presión atmosférica, sí, aquí haciendo un cambio de unidades, es igual a la presión de la cabeza menos la densidad por la gravedad por la altura, 1. En cuanto a los pies, para determinar la presión de los pies es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, 2. Hacemos un cambio después del igual. Presión atmosférica es igual a la presión de los pies menos la densidad por la gravedad. Tenemos una presión de cabeza menos la densidad por la gravedad por la altura, 1, es igual a la presión de los pies menos la densidad por la gravedad por la altura, 2. Asociamos los términos semejantes. En este caso pues vamos a tener una presión de pies menos la presión de cabeza por la densidad por la gravedad, que es el factor de la altura, 2 menos la altura, 1. La presión de pies menos la presión de cabeza, hacemos la identificación de términos, donde multiplicamos pues la densidad del agua, que ya es un valor que teníamos antes, por la gravedad, y hacemos la resta de la altura, que es la diferencia entre la altura de la cabeza con la altura de los pies. Para ese valor tendríamos 17.167,5 pascales, y como hicimos en el ejercicio anterior, pues la conversión a kilopascales es dividirla entre 1000. Para el ejercicio número 5 tenemos un sistema de lubricación de maquinaria pesada que posee un aceite que tiene una densidad de 850 kilogramos metro cúbico y pasa a través de un tubo cilíndrico de un diámetro de 8 centímetros a una razón de 9,5 litros por segundo. El ejercicio nos solicita calcular la rapidez del aceite y la tasa de flujo de masa. Si el diámetro del tubo se reduce a 4 centímetros, ¿qué pasaría? ¿Qué valores tendría nuevamente? ¿Y cuáles son las tasas de flujo volumen? Y nos dicen que es un aceite incomprensible.
Entonces, para solucionar este ejercicio, tenemos una tasa de volumen que es igual al producto del área por la velocidad 1. El área ya es un valor que también tenemos, que son 8 centímetros de diámetro. Vamos a utilizar el valor del radio. Eso quiere decir que el área que estaba multiplicando pasa a dividir la tasa de flujo de volumen. Colocamos los datos, colocamos los 9,5 litros sobre segundo, que era el paso que hacía. A esto lo multiplicamos por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre litro, sobre pi por nuestro radio por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, todo al cuadrado. Esto nos da una velocidad 1, una velocidad de paso en 8 centímetros de 1,9 metros sobre segundo al cuadrado. Para determinar la tasa de flujo de masa, entonces utilizamos la densidad, la multiplicamos por el factor de flujo-volumen y esto nos da 8,1 kilogramos sobre segundo. Ya que tenemos el flujo-volumen y es un líquido incomprensible, pues vamos a utilizarle la misma relación, 9,5 litros sobre segundo, independientemente de la tasa sea más grande o más pequeña. Entonces, para determinar la velocidad 2 es la división entre el área 1 por el área 2 multiplicado por la velocidad 1, el anterior resultado. Cambiamos los términos, multiplicamos pi por 4.0 por 10 a la menos 2, esto al cuadrado, sobre pi por 2.0, es decir, el radio tanto de 8 como de 4 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, por la velocidad 1, que es 1,9 metros sobre segundo, y nos da 7,6 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que la segunda sección del tubo, al tener la mitad del diámetro, pues hay una cuarta parte de velocidad de la primera sección. ¿Qué significa? Que la velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad. A ustedes muchas gracias por el tiempo prestado y espero que tengan un feliz día. Hasta luego.